Bien, vamos a continuar con nuestra conferencia de hoy y observamos que el sueño estaba forzando más bien las inseguridades de Nabucodonosor para que salieran a la superficie, y aquello que era excesivamente incómodo para él, lo que le estaba generando tanta incomodidad. A la gente poderosa no les gusta admitir lo débil que se sienten en realidad. Los seres humanos tienen poco poder real sobre su propia vida. Yo quiero que usted entienda una cosa: el 95% de lo que establece el curso de la vida de una persona se encuentra totalmente fuera de su control. Recordar siempre que todo lo que nosotros tenemos, se lo debemos a Dios. Eso es lo que nosotros debemos tener siempre en cuenta. Nosotros debemos tener claro que nosotros no somos nada sin Dios. No somos nadie sin Dios. Es decir, no coloquemos nuestras esperanzas en aquello que no nos genera ningún valor. Después vamos a encontrarnos que en este relato del libro de Daniel, capítulo 2, versículos 31 al 35, muestra que los sabios de Nabucodonosor fueron incapaces de interpretar el sueño. Entonces le llevan a un chico, a un funcionario de la corte llamado Daniel, quien por el poder de Dios fue capaz de decirle al rey cuál era el contenido de su sueño y su interpretación. La estatua representaba a los reinos de la tierra. Aparecía como un ídolo gigante y significaba la idolización del poder y los logros del ser humano. Esto estaba significando que era que el poder y los logros del ser humano. Era la civilización humana. Era el comercio y la cultura. Era el gobierno y el poder, ejercidos todos por los seres humanos para glorificarse a sí mismo. Eso es lo que está representando esta estatua y lo que llamamos la idolización. Y lo que hace añicos a esta estatua simplemente es una piedra. En contraste con el resto de los materiales que formaban la estatua, había sido cortada no con mano, había sido cortada por una piedra. Y esa piedra procedía ¿de dónde? Procedía de Dios. Aunque la piedra tenía menos valor que todos esos materiales que formaban la estatua, al final resultó ser el componente más poderoso. Era, como dice Daniel, el reino de Dios, que un día sería establecido en la tierra. Mire que la estatua que tiene oro, tiene piedras preciosas, tiene hierro, tiene bronce, tiene de todos los materiales, todos los minerales. Pero una piedra la destruye. La destruye. Y entonces, todos esos bienes que tenían los reyes, todos esos bienes que tienen los imperios, de nada sirven delante de Dios. De nada sirven delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el rey del universo. Y Dios, cuando decide acabar, tumbar, lo hace de una manera
sencilla, de una manera sencilla. Entonces, Daniel le está dando a entender al rey Nabucodonosor que Dios es el que va a reinar por siempre. Aquel sueño era un llamado a la humildad, aunque con frecuencia las circunstancias parezcan favorecer a veces a los tiranos, Dios terminará echándolos abajo, ya sea de manera gradual o instantánea. Hoy los que tienen el poder deben entender que lo que ellos tienen les ha sido dado por Dios y que al final todo poder humano se va a desmoronar. Por eso nosotros tenemos que estar tranquilos. Si Dios nos colocó en un momento, en un lugar de preeminencia, con paciencia, Dios de ahí me va a sacar también, ¿sí? Me va a remover y tengo que tener la tranquilidad porque así como me colocó Dios, Dios también mirá a cambiar. Y eso quiere decir que yo estoy rendido totalmente al Señor y sé que el Señor es el que nos está controlando y tiene control de todo. Dios le estaba pidiendo a Nabucodonosor una cosa, que cambiara el concepto que tenía de él. Al ser pagano, Nabucodonosor, él había creído en el pluralismo religioso, es decir, donde hay numerosos dioses y numerosas fuerzas sobrenaturales en el mundo. Sin embargo, él era incrédulo en cuanto a la existencia de un Dios todopoderoso, un Dios que es preeminente, al cual todo el mundo le tiene que rendir cuentas, incluyendo al mismo Nabucodonosor. Dios le estaba diciendo que solo hay un Dios supremo, quien es soberano y juez, ante el cual Nabucodonosor era responsable por el uso que hiciera de su. Recuerden que a Dios tenemos que rendirles cuentas. Nosotros ante Dios tenemos que llegar y rendirle cuentas. Eso está en Daniel capítulo 2, versículos 46 al 47. El rey confesó que Dios es Señor de los reyes y a pesar de ser el hombre más poderoso del mundo, se postró en una posición que se hallaba muy en desacuerdo con su orgullo habitual. Era el hombre más poderoso. Al hermano que tiene el micrófono abierto, ¿lo puede cerrar, por favor? A veces nosotros tenemos la ilusión que por favor, ¿quién es el que tiene el micrófono abierto? Cierre. Listo, lo tiene abierto. Decimos que la ilusión más grande que tiene el ser humano es que tenemos control de nuestra propia vida. Esa es la ilusión de todos, que yo tengo el control de mi vida, yo soy el dueño de mi vida. Y eso es una vana ilusión. Lo que aprendemos acá es que gran parte de nuestra adicción al poder y al control se debe a los conceptos que tenemos de falsos, a unos conceptos falsos que tenemos de quién, de Dios. Porque a veces nosotros tenemos unos conceptos falsos de Dios. Decíamos anteriormente en una de las charlas que nosotros tenemos que volver y revisar nuestros fundamentos cristianos, como el fundamento de la salvación, quién soy en Cristo, cuál es mi posición en Él,
porque nosotros parece que en este secularismo tenemos un concepto falso de Dios. Los dioses que nosotros mismos nos fabricamos nos pueden permitir que nos sintamos amos de nuestro propio destino. Y eso es lo que se llama hoy en día deísmo moralista y deísmo terapéutico. ¿Y la creencia moralista cuál es? Considera que normalmente la vida religiosa y espiritual de los adolescentes tienen estas creencias. Eso es lo que nosotros pensamos. ¿Qué creen ellos? Ellos creen que Dios bendice y se lleva al cielo a aquellos que tratan de llevar una vida buena y decente. Eso es lo que nosotros llamamos creencia moralista. Y creemos, Dios es bueno. ¿Quiénes son los que se van a ir con Dios? Aquellos que tratan de llevar, no que lleven, que se esfuercen por llevar una vida que buena y decente. Eso lo llamamos creencia moralista. Y también existe la famosa creencia terapéutica. ¿Cuál es la creencia terapéutica? Para los adolescentes, para los jóvenes de hoy, la meta central de la vida no consiste en sacrificarse, ni negarse a sí mismo, sino en ser feliz y sentirse bien sobre su propia persona. Por eso decíamos ayer que una de las parejas del éxito es la felicidad. Recuerden que Jacob buscaba la felicidad. Recuerden que muchos de los hombres están buscando ¿qué? La felicidad. Y eso es, siéntase bien con su persona. No se sacrifique, no se amargue, no se niegue ningún capricho para su vida. Eso se llama creencia terapéutica. Para ellos, aunque Dios existe y creó el mundo, no necesita particularmente ser involucrado en nuestra vida, sino solo cuando se presenta un problema. Y esto es lo que se llama deísmo. Cuando usted escuche ese término, deísmo, lo que quiere decir es que Dios existe, que Dios creó el mundo, pero Dios no necesariamente tiene que estar involucrado en mi vida. Solamente yo llamo a Dios cuando yo esté metido en algún problema. Eso se llama deísmo. ¿Y eso nos lo generó qué? La ideología del capitalismo, del libre mercado o la ideología de la economía global. Hoy la mayoría de las personas viven en ese deísmo, viven en la creencia moralista y viven en la creencia terapéutica. Sí, yo sé que Dios existe, que Dios creó el cielo y la tierra, pero hasta ahí. Pero Dios no tiene derecho a meterse en mis cosas. Solamente cuando yo necesite o tengan un problema, Dios mío, ven a ayudarme. Eso se llama deísmo. Mientras tanto, ¿qué debo hacer? Yo vivo tranquilo, yo no le hago, usted escucha esas expresiones. Yo no le hago ningún mal a nadie. Yo con nadie me meto. Yo no hablo de la gente. Yo simplemente voy a trabajar, me esfuerzo, quiero alcanzar y lograr las cosas que tengo, las he hecho por esfuerzo propio. Yo no me meto con ninguno para que nadie se meta conmigo. Eso se llama como creencia moralista. Yo soy el bueno de la película. Y la creencia terapéutica, fácil. Hermano, viva su vida, busque su felicidad, no se sacrifique, no se niegue nada a su vida y lo importante es que usted se sienta bien. Y eso a veces le decimos a nuestros hijos. Lo importante es que usted se sienta bien. Allá el problema de otro. Y eso lo estamos viendo. Por eso hace unos momentos decía, ojo, que nosotros estamos involucrados en una ideología. Hoy hablamos ideología de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa. Y a veces en el púlpito se predica el deísmo sin darnos cuenta. A veces nosotros le decimos a nuestros hermanos, y muchos
Por favor, ¿se puede identificar el que tiene el micrófono abierto? ¿Se puede identificar quién es? Porque nos está interrumpiendo, qué pena. A veces en el púlpito nosotros estamos predicando ese tipo de deísmo. Por eso las iglesias se han llenado, han crecido. Y en aquellas iglesias donde se predica la palabra, donde se predica el fundamento de Dios, donde se predica la buena doctrina, la gente no quiere asistir. Ay, no, qué pastor tan aburridor, qué predicador ese. Siempre mire que uno tiene que cambiar, que el pecado. En cambio, yo voy a la otra iglesia y en la otra iglesia me hablan de cosas bonitas, como que, hermano, no se preocupe, Dios existe. Dios usted lo ve en el aire, en todas partes. Dios creó el mundo, no se preocupe. Y cuando usted necesite de Dios, Dios va a venir a su vida y le va a solucionar todos sus problemas. Estamos en una cultura del poder, en una ideología, en una idolatría del poder. Así es que estamos viviendo nosotros hoy. Seguimos con el tema este que tenemos la ilusión que somos nosotros los que tenemos el control de nuestra vida. Y en este concepto de Dios nos convierte literalmente en amos de nuestro propio destino y capitanes de nuestra propia alma. La salvación y la felicidad, ojo con lo que voy a decir. Decimos en este tiempo del deísmo, en este tiempo de la creencia moralista, en este tiempo de la creencia terapéutica, la salvación y la felicidad depende de nosotros. Mire cómo nosotros nos hemos dejado involucrar en una ideología que no es bíblica. Y hay quienes han señalado que el deísmo moralista y terapéutico solo se habría podido desarrollar, solamente se ha podido desarrollar en una sociedad próspera y cómoda entre gente privilegiada. ¿Dónde se desarrolló este modelo? En el sistema capitalista. ¿Dónde se desarrolló este modelo, esta ideología? En el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque se desarrolló en donde? En una sociedad que está próspera y cómoda, donde hay gente privilegiada, y entonces nos construimos y fabricamos un Dios a mi manera. Y podemos decirle a cualquiera, yo he escuchado gobernadores que dicen, yo creo en Dios, pero vive con 5 mujeres. Uno les escucha decir, yo creo en Dios, que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es el creador del cielo y la tierra, pero me he robado todo el presupuesto de un departamento, de una ciudad. Mire donde gente que dice que cree en Dios, pero están haciendo cosas que no son de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Hoy nosotros estamos en esta ideología capitalista, en este sistema. Por eso en la introducción que hicimos a esta charla sobre dioses falsos, la primera conferencia se llamó Crisis. Soy un convencido que el Señor permitió esta crisis para descubrir, para destapar la ideología del capitalismo que está viviendo el mundo y la iglesia hoy. Para poner al descubierto, como leíamos allá en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, yo te permití pasar por esta crisis para saber qué es lo que hay en tu vida, cuáles son tus prioridades. Las personas que están en la cumbre se sienten ansiosas por atribuir su posición a su propio intelecto, a su propia inteligencia y a su trabajo fuerte. Palabras, expresiones normales que usted escucha, esto lo conseguí yo con esfuerzo propio. Esto lo hice yo porque soy inteligente. Esto lo hice yo porque soy un hombre de trabajo. Porque yo me levanto a las 5 de la mañana, salgo y llego a las 10 de la noche. Terminé destruyendo a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Recuerden que un ídolo desilusiona
y destruye. El poder desilusiona y destruye. Hoy, de acuerdo a las noticias, hoy se está destapando muchas cosas a nivel mundial y la gente está quedando asombrada. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? La realidad de hoy es bastante complicada. Hoy tenemos que tener, decíamos ayer, conexiones personales, tener un ambiente familiar y otras cosas que parecen ser simples cabos de la suerte. Y pensamos que son la suerte es la que me acompaña, la suerte es la que me guía, y son tiempos de suerte. Las relaciones que yo tengo son una suerte que tengo, mi ambiente familiar es una suerte, y son la suerte la que me va a determinar el éxito. A veces decimos que la suerte es la que determina el éxito de una persona. Y hay personas que inclusive se acercan a Dios y le dicen, Señor, dame de tu gracia para caerle bien a alguien. Dame de tu gracia, Señor, para que tener buenas relaciones, tener un buen ambiente familiar, para llegar a la cumbre. Eso se llama deísmo. Eso no se llama cristianismo. Nosotros somos producto de tres cosas: la genética, el ambiente y nuestras propias decisiones personales. Pero sobre dos de esos factores carecemos por completo de poder. Nosotros no tenemos poder sobre la genética ni el medio ambiente. Solamente tenemos poder ¿sobre qué? Sobre mis propias decisiones. No somos ni mucho tan responsables de nuestro éxito como nos quieren hacer pensar nuestros conceptos populares acerca de Dios y de la realidad. El mundo secular, el mundo del siglo XXI, le dice a la gente, es usted el dueño de su propio destino. Es usted el dueño de sus propias cosas. Usted llegará hasta donde usted quiera llegar. Si usted tiene unas buenas convicciones, tiene carácter, tiene disciplina, no habrá nada que lo detenga. Eso está viviéndose también en la iglesia. La ideología del capitalismo le está diciendo a las personas, usted puede llegar hasta donde su mente, su trabajo, su esfuerzo lo lleve. Usted llega hasta donde usted quiere llegar. El mundo es suyo. Vaya ahí, conquístelo. El mundo se hizo para que usted ¿qué? Lo conquistara, para que usted fuera el rey. Todo depende de quién, de una sola persona, de usted mismo. Qué tristeza. Nosotros dependemos de Dios. Por eso hablamos al principio de Génesis 2. Nacimos para ser dependientes de Dios, no independientes de Él. Y aquí el poderoso Nabucodonosor se había atribuido personalmente el mérito por su ascenso a su lugar de prominencia. Ahora comenzó a recibir lecciones de humildad, y sus falsos conceptos sobre Dios empezaron a cambiar, aunque esos cambios carecieron de profundidad. Había que hacer una mayor intervención por parte de Dios. Y este es uno de los pasajes de la Biblia, está en Daniel capítulo 4, que a mí me genera cierto escozor. Mire que a Dios solamente le basta con una cosita, una sola cosita. Por eso dice la palabra del Señor que ni siquiera la hoja de un árbol cae al suelo sin la voluntad de Dios. A Dios solamente le basta con correrme un poquitico un tornillo. No necesita ni siquiera soltarlo.
Solamente corrérmelo 1 milímetro y quedé blanqueado. Y eso es lo que le pasa en este capítulo 4 de Daniel a Nabucodonosor, donde él se describe a sí mismo en su palacio. En su palacio. ¿Cómo se describe él a sí mismo? Satisfecho y próspero. Cuando tuvo otro sueño, que esta vez, además de ser perturbador, era también aterrador. Era, usted lo conoce, por eso le decía, no vamos a leer el pasaje, usted lo conoce. Era un sueño acerca de un enorme árbol. Con temor y temblor, el rey mandó a buscar, él ya sabía quién, a Balsasar, a Daniel, quien le oyó relatar el sueño y Daniel se quedó mudo. Daniel se quedó callado, quedó, wow, atónico. Quedó totalmente atónito, Daniel, quedó en silencio. Después de permanecer delante del rey, de pie y en silencio, durante un buen tiempo, Daniel le dio la interpretación. Eso está en Daniel capítulo 4, versículos 24 al 27. En cierto sentido, el primero de los sueños había sido una lección académica. Oiga, Señor, yo te estoy mandando un mensaje para que tú cambies. Le hablaba en términos generales del carácter de Dios y el carácter del poder humano. Esta vez Dios se dirige de una manera personal, como diciéndole, oye, Nabucodonosor, las lecciones académicas para ti han sido insuficientes. Tú sigues siendo un tirano. Sigues oprimiendo a determinadas razas y clases y a los pobres. Ahora Dios le iba a enseñar lo que él necesitaba aprender. Se trataba de ¿qué? Disciplinarlo, de causarle un sufrimiento con el motivo único de corregirlo y redimirlo. Aquí tú tienes que aprender algo. Yo tengo que aprender algo. Cuando Dios me disciplina, es que me quiere corregir y me quiere redimir. No mire solamente la corrección. Dios te quiere redimir. Cuando Dios te quiere redimir, te quiere decir, te quiere hacer redención, te quiere volver a colocar en el lugar que tú estabas. Dios me enseña a través de la disciplina que el motivo que Dios tiene para disciplinarme es corregirme y redimirme. Esa redención es, yo te vuelvo a colocar donde tú estabas antes. No lo mire como un ataque del otro man. No, es que el otro vino a usurparme, a quitarme. No. Mírate a ti mismo. ¿Qué ídolo hay en tu vida? ¿Qué idolatría hay en tu vida que Dios necesita desplazar para él llegar a ocupar el primer lugar? En este caso, ¿cuál era la lección que Dios quería llevar al corazón de Nabucodonosor? Era la siguiente. El Altísimo es soberano sobre los reinos de los hombres y se los da a quien quiera que él desee, de manera que pone sobre ellos a los más humildes de los hombres. ¿Qué significa esto? Que todo aquel que triunfa en la vida solo es alguien que está recibiendo de Dios un favor inmerecido. Hasta los que se hallan en la cima de la jerarquía del poder, de riqueza y de influencia en el mundo, en realidad se encuentran también entre los más humildes. No son mejores que nadie. Y esto constituye una forma rudimentaria del Evangelio, que hace ver que aquello que tenemos es consecuencia de la gracia y no de nuestras obras, ni de nuestros propios esfuerzos.
es aquello que solamente Dios nos lo quiere dar. Dios le estaba diciendo algo parecido a esto: Rey Nabucodonosor, es necesario que comprendas que tu poder te ha sido dado por una gracia que te viene de Dios. Si lo supieras, te sentirías más relajado y seguro. Y también serías más humilde y más justo. Si piensas que te ganaste la posición en la que te encuentras por medio de tus propios méritos, seguirás sintiéndote aterrado y actuando con crueldad. Tendrás que reconocer que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Eso lo parafraseamos en Daniel capítulo 4, versículos 29 al 32. Usted bien sabe que Nabucodonosor se convirtió en una bestia hasta que miró hacia el cielo y pudo ver que el poder que él tenía solo dependía de Dios. Que solo dependía de Dios. ¿Qué sucedió? Una de las cosas más irónicas que tiene el pecado es que cuando los seres humanos tratan de convertirse en algo más que humanos y quieren ser como dioses, lo que sucede es que caen hasta volverse inferiores a los seres humanos. Ese es el caso típico que tenemos con Nabucodonosor. Él era ¿qué? Un simple mortal. Pero cuando él escaló en el poder, él se sintió que levitaba sobre la tierra 2 centímetros. Se sintió más que los hombres. Y él terminó llegando a convertirse por debajo de un ser humano, convertirse en una bestia. Y un hombre que se siente Dios es un hombre que está lleno de terror, es un hombre que está lleno de miedos, es un hombre que lo lleva a convertirse en un hombre cruel y despiadado. Por eso decimos que llega a convertirse en una bestia. Un hombre que es capaz de matar gente, quitarle a los pobres, robar, destruir. Ha dejado de ser un ser humano, ha dejado de ser un hombre justo para convertirse en una bestia. En alguien que se convierte en su propio Dios y viva para su propia gloria y poder, es algo que lo conduce a la forma más bestial y cruel de su conducta. El pecado más grande es el orgullo. El orgullo lo convierte en un depredador, no en una persona. Y esto fue lo que le sucedió al rey Nabucodonosor. Su orgullo lo llevó a ser injusto con las razas, a ser injusto con los pueblos, a ser injusto con los hombres. Fue cruel, los maltrató, los persiguió, los mató. Cualquier parecido con la realidad hoy en día es solo coincidencia. Un gobernante que llegue a ese nivel se ha convertido en una bestia. Pero para él y para sus seguidores es que un ídolo es un dios, aunque la gente, donde la gente le hace venias, donde la gente le hace honores, e igualmente lo idealizan y lo consideran como un dios. Ustedes saben que en Argentina hay una iglesia que se llama la iglesia maradoniana, donde Maradona es el dios de ellos. Cuando centramos el corazón en el poder, nos convertimos en personas endurecidas, en personas depredadoras. Nos volvemos aquello mismo que adoramos. El orgullo conduce a la muerte, al colapso, a una pérdida de nuestra propia humanidad. Pero si dejamos que Cristo nos haga humildes, en lugar de amargarnos y acudimos a Dios, en lugar de vivir para nuestra propia gloria, entonces, solo entonces,
la muerte de nuestro orgullo nos puede llevar a una resurrección. Podremos terminar surgiendo plenamente humanos, con un corazón tierno, en lugar de tener un corazón duro, un corazón de piedra. En Daniel 4, de los versículos 34 al 36, encontramos el propio testimonio de Nabucodonosor. Cuando él alzó los ojos al cielo para mirar a Dios, los resultados fueron más allá de la restauración de su sano juicio. Ojo con lo que digo y lo que dice la palabra de Dios. Es decir, cuando Nabucodonosor tuvo conciencia de su humanidad, tuvo conciencia del ser humano que era y elevó a los ojos al cielo, no solamente fue resucitado de su orgullo, sino que fue restaurado a su sano juicio. Pero además de ser restaurado a su sano juicio, vino una ñapa, decimos en Colombia, se le añadió mayor grandeza que la anterior. Cuando yo me humillo delante de Dios, el Señor me va a restaurar y me va a restaurar a una mayor grandeza que la que tenía antes. Eso lo creo, porque ese es el Dios al cual nosotros le servimos. Aquí tenemos un profundo esquema de la gracia que vemos de manera suprema ¿en dónde? En nuestro Señor Jesús. Mientras que nuestro corazón nos dice, ascenderé, lograré ser como el Altísimo por mi propio bien, Jesús dijo, descenderé y me humillaré por el bien de ellos. El Señor Jesús se hizo humano y fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Filipenses 2, del 4 al 10. El Señor Jesús perdió todo poder y sirvió con el fin de salvarnos. Murió, pero eso llevó a nuestra redención y a nuestra resurrección. El ejemplo y la gracia del Señor Jesús hoy deben sanar nuestra voluntad de poder. El Señor Jesús es nuestro Salvador. Si nosotros admitimos nuestro pecado, nuestra necesidad y nuestra impotencia y nos arrojamos en los brazos de su misericordia, estaremos finalmente seguros en su amor. Y desde luego vamos a estar llenos de un poder que nos llevará a ser justos, a ser misericordiosos. No vamos a tener un poder para oprimir a nadie, sino para ser justos, ser lo contrario, para ser misericordiosos, para mostrar la bondad de Dios a los demás. Y por lo tanto, la inseguridad de mi vida habrá desaparecido. El afán de poder ha sido cortado por su raíz. Cuando decido colocar mi mirada en el Señor Padre, en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que todo lo que tengo es porque Él me lo dio y debo tener un corazón lleno de gratitud hacia Él. Amados hermanos, se nos acabó el tiempo. Permíteme en estos segundos que me quedan despedirme, darles un abrazo, que el Señor los bendiga. Al Pastor Kim, mil felicidades. Que coma ponqué. Y también mañana nos vemos con una nueva historia, la historia de Jonás. Por favor, lea el libro de Jonás para mañana, que vamos a tratar un tema bien interesante. Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias por estar con nosotros. Hoy sí, bastante historia, bastante.